Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Escuela Sabática, espacio promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. Entramos a una nueva semana de estudio. La lección para esta semana es la lección número 5, que lleva por título Dios pelea por ustedes. El versículo de memoria se encuentra en Josué, capítulo 10, versículo 42. Dice: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Partiendo del versículo de memoria, como dice la lección, esta semana continuaremos explorando la complejidad de las guerras que fueron ordenadas por Dios en el pasado, cómo Dios utilizó personas para destruir personas. Y estas acciones de estas guerras levantan serias interrogantes, y para responderlas tenemos que hacerlas a la luz de las Escrituras. Para poder entender y comprender bien este asunto de las guerras del pasado, es esencial que recordemos lo siguiente. Para eso vamos a ir al Salmos 97, versículos 1 y 2. La Escritura dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. En esta escritura, la palabra de Dios nos dice que el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. ¿Qué cosa es justicia y juicio? Dejemos que la Biblia nos responda. En el Salmo 119, versículo 172, la escritura dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Aquí la palabra de Dios nos dice que la justicia son los mandamientos de Dios. Es su ley, las 10 palabras. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, constituyen el cimiento de su trono. Y con esta ley Dios gobierna el universo. También la Escritura nos dice que el cimiento del trono de Dios es el juicio. ¿Qué cosa es el juicio? El juicio es esa aplicación sabia que Dios hace de sus mandamientos con justicia y misericordia. Estos dos puntos constituyen el cimiento, el fundamento del trono de Dios. Y en base a esto, el Señor lo que hace es establecer la paz en el universo, mantener el orden moral. Y el deseo de Dios es que sus criaturas, las inteligencias que Él ha creado, contribuyamos en promover esa paz y mantener el orden moral. Para eso Dios nos ha dado el libre albedrío para que podamos decidir voluntariamente. Recordemos, podemos decidir estar del lado de Dios, contribuyendo a la paz y al orden moral, o podemos decidir ponernos en contra. Recuerden, la posición que tomemos, al final nos va a hacer responsable de nuestras acciones. Recordemos también que fue en el cielo donde se levantó un conflicto, se levantó una rebelión. Y desde que se levantó esa rebelión, Dios enfrentó el mal con justicia y misericordia. Desde que se levantó ese conflicto cósmico, ha empezado una lucha entre dos fuerzas, entre dos poderes, el bien y el mal. El bien representado por Dios y el mal representado por el enemigo de las almas. Dios le ha declarado la guerra al pecado y busca extirparlo y destruirlo. Y si en esa acción hubiera seres que están alineados con el mal, lamentablemente van a tener que ser
destruidos. Después de que se inició ese conflicto, esa rebelión en el cielo, esta se trasladó al planeta Tierra. Nosotros estamos involucrados en ese conflicto. El campo de batalla es la mente. No hay un punto neutral. O estamos al lado de Cristo o estamos en contra de Jesucristo. Las guerras que se llevaron en el pasado nos hacen ver claramente, ¿no?, las posiciones que los seres humanos tomaron. Vemos en las naciones cananeas, ¿no?, que tomaron una posición contraria a la voluntad de Dios. El deseo de Dios, el ideal de Dios nunca fue destruirlas, sino simplemente desposeerlas y esparcirlas sobre la tierra. El Señor desde el principio a las naciones cananeas de aquel tiempo les ofreció su misericordia, su perdón, con tal de que estuvieran dispuestas a reconocerlo y arrepentirse. El relato bíblico nos muestra claramente que estas naciones se volvieron obstinadas, prefirieron seguir el camino del mal, realizando prácticas contrarias a su voluntad, prácticas degradantes. Se les dio lo que pidieron. Fue entonces que Dios tuvo que manifestar su justicia, tomando personas para que destruyeran a estas naciones. Pero en esas acciones no vemos favoritismo de parte de Dios, porque recordemos que también el Señor muchas veces se puso en contra de su pueblo, permitiendo que naciones paganas los acosaran, los persiguieran y hasta los mataran. La guerra de Dios es contra el pecado. Él busca eliminar el mal del universo y restaurar la paz y el orden moral. Durante toda esta semana vamos a estar analizando puntos muy importantes con respecto a esas guerras santas que se llevaron en el pasado. Te invito a que durante toda esta semana estudiemos juntos la lección, examinemos, a fin de poder responder esas serias interrogantes que nos plantea la lección. Ahora permíteme invitarte a que te suscribas, compartas nuestras publicaciones, nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones, y si tienes preguntas también, a fin de poderlas responder. Deseo que pases un excelente día. Nos vemos mañana.